Sean bienvenidos nuevamente a este espacio que con tanto gusto preparo para ustedes, con la intención de entregarles herramientas para poder gestionar su proceso de duelo. Hoy quiero tocar con ustedes el tema de qué pasa cuando no me siento mal, qué pasa cuando tras una pérdida no estoy afectada. Eventualmente mi entorno va a estar esperando que yo de pronto tenga alguna reacción, que me sienta triste, que me sienta brava y sin embargo en mí no está pasando nada, no me siento mal y comienzo a preocuparme porque no entiendo qué está pasando conmigo. Fíjense que esto puede ser multifactorial. Como he dicho infinidad de veces, los duelos son procesos absolutamente individuales y aunque existe una estructura que nos permite, por ejemplo, como terapeutas, entender lo que son las fases del duelo, esto no es un ABC. El duelo no es un proceso matemático, no funciona exacta y rigurosamente como lo dice la literatura. Sí es cierto que la literatura nos ayuda y de alguna manera nos entrega una especie de patrón, un molde, una estructura que podríamos nosotros utilizar para poder intervenir. Cuando digo nosotros me refiero a los terapeutas de duelo, pero definitivamente que no existe una regla absoluta para vivir un proceso de duelo. Ahora, vuelvo otra vez en que esta sensación de pronto de no sentir que me afecta para nada la pérdida que estoy viviendo puede deberse a diferentes elementos. Por un lado, puede existir un poco de negación. Fíjense que una de las fases del duelo, que como les digo, nos sirve un poco para entender los posibles elementos o etapas que voy a vivir, es justamente la negación, que es una etapa que honestamente yo honro profundamente y valoro por demás, porque la negación es nuestro cerebro intentando abrazarnos y protegernos. Cuando ocurre una pérdida que definitivamente yo no esperaba, cuando son situaciones que de pronto son abruptas, que suceden sin ninguna preparación, como por ejemplo un accidente, una muerte repentina, alguien que fallece por un infarto, que son procesos que realmente vivo como de choque, nuestro cerebro se encarga de protegernos y para evitar que nos demos contra esa pared tan fuerte que está frente a nosotros, que es la pérdida, genera una especie de velo, de manto, de sesgo y que de alguna forma me aleja un poco de la realidad y me permite verla de manera paulatina. Esta es la forma, digamos, correcta de, si para utilizar algún término, de vivir esa primera fase y sin embargo hay personas que pueden estacionarse en esa comodidad de ese velo. Generalmente lo hacemos sin ninguna intención consciente, de forma que no es reprochable, no estoy diciendo que eso está mal, digo que esa no es la forma más constructiva de vivirlo, pero que eventualmente pasa, que me quedo mucho tiempo en la negación. Entonces quizá justamente por eso, al no tener este encuentro absoluto con la realidad, pues entonces no me siento igual de afectada que mi entorno o de pronto alguien está esperando que yo me aflija y no estoy sintiendo esas emociones porque estoy en negación. Para esto básicamente tenemos que permitirnos estar un tiempo, permitirnos entender lo que estamos viviendo, recordar lo que pasó y entender qué pasa en nuestro propio organismo. Pero no hay que presionarnos. En el duelo no tenemos que ir corriendo, pero tampoco conviene sentarnos mucho tiempo en un mismo lugar. Entonces, cuando estamos en un proceso de negación, es importante darnos tiempos, permitirnos algunos plazos para poder entender y darle tiempo a mi cerebro de que poco a poco me vaya entregando la realidad, pero de nuevo, de una forma paulatina. Ahora, hay otro elemento que puede ser un factor para no tener dolor o para no sentirme mal después de una pérdida, y son los duelos anticipados. Es decir, son procesos que yo viví o etapas que yo ya viví antes de la pérdida propiamente. Generalmente hablamos de duelos anticipados en dos escenarios que son, digamos, los más comunes. El primero suele ser una separación con la pareja, un divorcio, el terminar con algún novio, etc. La razón por la que vivimos generalmente estos duelos de manera anticipada es porque antes de que la decisión se tome, antes de que efectivamente decidamos tomar rumbos distintos, ya estoy viviendo un duelo.
Y durante ese duelo, que lo estoy viviendo todavía en compañía de mi pareja, estoy pasando una a la otra de las etapas del proceso. Eventualmente estoy en negación y digo, no, no puede ser, esto se va a resolver, vamos a poder llevar y mantener nuestra relación, nuestro matrimonio. De pronto tengo momentos en los que intento negociar, bueno, vamos a ir a terapia de pareja, vamos a buscar alternativas, vamos a mejorar, vamos a hacer esto. Eventualmente tengo la tristeza propia de saber que no está funcionando, que por muchos intentos que estoy haciendo mi relación no funciona, no avanza, no me complace, no estoy en el lugar en el que quiero estar. Y eventualmente también surge la rabia, surge esta sensación de pelea que generalmente se ve reflejada con nuestra pareja. Y entonces comienzo a tener episodios de rabia, episodios donde estoy haciendo reclamos. Esto es vivir el duelo durante la propia relación. Entonces ocurre que cuando efectivamente ponemos fin a nuestra relación, ya no tengo todas esas emociones de alguna forma esperando ser vividas porque ya las tuve, porque ya las gestioné, porque de alguna manera fui trascendiendo esas emociones hasta que entendí que no debo o que no puedo seguir intentando luchar por mantener esta relación, y es cuando nos separamos. Esto puede pasar incluso si es que no soy yo la que toma la decisión de terminar la relación. Entonces, a pesar de que surge la duda de cómo es que yo me siento bien, siento que fue él o ella quien terminó, y probablemente sea un poco de esto, que ya viví el duelo mientras estábamos juntos. De nuevo, incluso cuando no soy yo quien tomó la decisión final de terminar. A pesar de eso, podemos eventualmente encontrarnos con personas que tras haber terminado su relación de pareja se siente bien, quiere comenzar a tener experiencias distintas, está abierta a nuevas oportunidades, no necesariamente de parejas nuevas, pero sí de otras realidades. Comienza a vivir su nueva realidad desde un lugar bastante placentero. Ahora, hay una segunda situación que de nuevo suele ser común con respecto al duelo anticipado, y es cuando hemos estado acompañando a una persona a quien queremos mucho y que tiene una enfermedad degenerativa o que tiene una enfermedad crónica. Fíjense que en estos casos hay varios elementos que me gustaría mencionar. Lo primero es que ocurre algo similar a lo que les decía antes con el tema de las parejas. Y es que de pronto, si esta persona a la que he estado cuidando o de quien he estado atenta porque está atravesando una enfermedad, cuando esta persona fallece, yo no tengo el mismo dolor que de pronto puede estar esperando de nuevo mi entorno, porque ya viví también las fases del proceso de duelo mientras estaba cuidándole o mientras estaba atendiéndole, porque igual paso por esta sensación de no, esto no va a pasar, se va a salvar, vamos a lograr a través de tal tratamiento. Luego entro en la negociación, pido a mi sistema de creencias, le pido a Dios que salve a la persona, que el tratamiento médico funcione, busco alternativas con alguna otra estructura médica o, no sé, alternativas a la medicina tradicional. Y de alguna forma probablemente me doy cuenta de que el resultado y que todo se está aproximando hacia el desenlace en el que la persona va a fallecer, y vivo la rabia, vivo la tristeza, hasta que de alguna manera suelto amarras y de alguna forma entrego esto a lo que sea en lo que yo crea. Le pido a Dios incluso que se la lleve, que la persona no sufra más. Entiendo que no quiero verla sufrir. Entonces, cuando la persona fallece, ya yo no estoy en el mismo lugar, porque ya tuve la oportunidad de ir gestionando con la persona en vida lo que es mi proceso de duelo. Eventualmente hay una situación que la verdad yo veo desde el lugar más constructivo, y es que cuando tenemos esta relación, cuando estamos con una persona que sabemos que tiene una enfermedad, podemos anticipar ciertas cosas. Y por ejemplo, si tengo cosas por las cuales ofrecer mis disculpas, las ofrezco con la persona en vida. Si tengo algo que reprochar de por qué hiciste tal o cual cosa, de hacer preguntas de los porqués de nuestra relación, tengo la oportunidad de hacerlo, porque puedo y soy capaz de escuchar los temores de la persona que está viviendo la enfermedad. Entonces, aunque son procesos dolorosos, complicados, donde generalmente vivo en tristeza todo lo que se está viviendo, finalmente la vida me está dando la oportunidad de mantener o de saldar mis deudas.
Generalmente, después de una pérdida, una de las cosas que suele complicar un proceso de duelo es exactamente eso, esta sensación de que me faltaron cosas. No, y no me refiero a nos faltó vivir tales o cuales cosas, me hubiese gustado que me vieras casada o que me vieras graduado. Ese anhelo del futuro siempre está, pero me refiero a cosas que sé que debíamos hablar, cosas que debía haberte dicho, los te quiero que no te dije, los discúlpames que no te di. Entonces, o las disculpas que no te ofrecí. Entonces, generalmente, estas suelen ser elementos que complican y que de alguna forma conflictúan a la persona que sobrevive a una pérdida. Cuando tengo esta posibilidad, pese a lo dolorosa que es, tengo también entonces la oportunidad de saldar mis cuentas y generalmente siento alivio aún después de la muerte de la persona. Entonces, muchas veces ocurre que no mantengo que estos procesos en los que hablamos de que son meses y la elaboración de un duelo que conlleva después de que vivo la pérdida, en estos casos generalmente no aplica porque ya lo viví incluso con la persona en vida. Ahora, es importante que sepan, y esto se los voy a reiterar cada vez que pueda, cada proceso de duelo es absolutamente personal, único, individual, y no debemos ir por ahí comparándonos con los demás. Incluso aquí aplica, por ejemplo, cuando en un grupo familiar ha habido una pérdida, de pronto hay una persona que está absolutamente movida y de alguna forma sentida con todo lo que está pasando, y vemos a alguien que no está en la misma situación en la que estoy yo. No intentemos ir comparando, ni presionando, ni pensando que el otro está en negación cuando yo sí estoy haciendo mi trabajo, o que él fue malo porque no está así. No entremos en estas comparaciones. Ya tenemos demasiado por hacer con nuestro propio proceso y con entender nuestras propias necesidades, nuestras propias emociones, ir trascendiendo lo que sentimos nosotros, como para de paso ocuparnos e ir juzgando o evaluando si esto está bien o esto está mal, o si tú lo estás haciendo mejor o peor que yo. Son procesos individuales, a pesar de que cuando lo vivimos de alguna forma de manera colectiva, podemos encontrar apoyo en el entorno. Podemos encontrar un poco de comprensión en el entorno si somos capaces de quitar juicios de valor y dejar de ver el proceso del otro desde el juzgar como correcto o incorrecto, como bueno o como malo. Cada quien vive su proceso como puede. Les decía yo al principio del video que hay personas que de pronto se estacionan en la negación. Eso no significa que sea malo. Eso no significa que debamos ir por ahí diciendo o juzgando cómo estás en negación, eso está mal, o qué horror, cómo es que ha pasado tanto tiempo y no sales de ahí. No nos corresponde ese rol, ni siquiera si somos nosotros los que estamos en la negación por mucho tiempo. Si eso nos está pasando, si eso nos pasó, no podemos ver atrás con la intención de juzgarnos o criticarnos. Si la negación fue la forma que encontramos de mantenernos vivos a pesar del dolor de la pérdida, entonces estuvo bien, entonces me funcionó. Que decido cambiar, que creo que hay otras opciones, que estoy intentando encontrar elementos más constructivos para poder transitar mi duelo. Perfecto, qué increíble, qué maravilla, pero a mi tiempo. Debo respetar también mi propio ritmo. Bien, hasta acá les dejo esta información. Yo sé que este video estuvo quizás un poco denso porque toqué diferentes elementos. Si tienen alguna duda, por favor, no dejen de escribírmelas acá en los comentarios. Ya que están viendo este video en YouTube, que es donde está la información completa, les recomiendo que vayan al Instagram para que vean información que también va a ser útil para ustedes, y nos vemos en el siguiente video.